Efesios, capítulo 2, versículo 20. Y cuando usted lo tenga, me indica con un amén fuertemente y se pone de pie y estaremos dando lectura a este bello mensaje, a esta bella palabra que vamos a leer en esta hora. Amén. Estaremos leyendo el versículo 20, 21 y 22. Lo haremos de la siguiente forma: yo leo el versículo 20, usted el 21 y en el 22 nos unimos todos. Amén. Tiene la lectura Efesios capítulo 2 versículo 20 en adelante. Amén. ¿Estamos listos? Digan un fuerte amén. Amén. Digan amén los de este lado. Amén los de este lado. Todos juntos digamos amén. Lo que estamos declarando así sea, que vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Y la palabra del Señor la leemos en esta tarde honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice amén. Y dice de la siguiente forma: yo el 20, usted el 21 y el 22, todos juntos. Y dice así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Todos juntos una vez más. 1, 2, 3. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Leamos el versículo 20 todos juntos a una voz. 1, 2, 3. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Padre, nos acercamos delante de ti en esta hora, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra es poderosa para el que la cree, Señor, pero para aquel, Señor, que no la cree, solamente es palabra. Para aquel que solamente la escucha sin tener un poco de fe, Señor, no va a hacer nada. Pero en esta tarde declaramos que tu palabra es poderosa, que trae fuerza, Señor, al que no tiene ninguna, que tu palabra trae fortaleza a aquel, Señor, que está pasando momentos difíciles, que tu palabra se manifiesta aún en el corazón que no tiene fe en esta hora, Señor, y que obra para bien sobre la vida de los que estamos en este lugar. Tu palabra nos enseña que por escucharla ha de venir fe, Señor, y en esta hora tomamos esa palabra, Señor. Creemos en esta tarde que tu poder se manifiesta en nuestra debilidad, Señor. Hoy queremos, hoy anhelamos, Señor, el toque de tu mano, Maestro. Ven y visítanos, Señor, en una forma sobrenatural. Quita, Señor, toda palabra mala, quita todo pensamiento de hombre, y que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora se manifieste. Hoy queremos adorarte, hoy queremos bendecirte, Señor. Hoy queremos, Señor, glorificarte a través de esta palabra poderosa, mi Dios. Hoy te damos gracias y te bendecimos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en esta tarde, Señor. Hoy en esta tarde Torre Fuerte se rinde delante de ti, Señor, para que tu poderosa palabra venga a penetrar lo más profundo de nuestro ser. Venga y rompa toda cadena, venga y deshaga todo yugo, Señor. Venga y haga toda y deshaga toda obra de tinieblas que ha venido contra nosotros, Padre. En el nombre de Jesús hoy declaramos el poder de tu palabra, Señor, la cual se manifestará y se glorificará en una forma poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén. Puede tomar su asiento, hermano. ¿Por qué no se recorre para acá enfrente, hermano, hermana? Ocupe los lugares de enfrente. Un día, no sé cuándo, vamos a tener una iglesia grande, enorme, y yo creo que usted no va a querer estar en los lugares de atrás. Yo creo que usted se va a pelear por los lugares de enfrente. Usted va a querer llegar temprano para ocupar los lugares de enfrente. Usted va a querer que si hay un niño en los lugares de enfrente, usted le va a decir al papá, le va a decir a la mamá: hermano, mande a su niño a la clase porque yo quiero estar ahí, en ese lugar de enfrente. Así que desde ahora haga un acto de fe, ocupe los lugares de enfrente. Es una invitación, si usted quiere está bien, si no quiere también. Pero yo tengo que decírselo, tengo que hacerle la invitación, amén. En esta tarde le quiero predicar bajo el tema siguiendo los pasos de Jesús, siguiendo los pasos del Maestro, siguiendo los pasos de aquel personaje que marcó una diferencia grande en la vida de la humanidad. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo.
Y todo esto lo ocupan quienes creen en Dios y quienes no creen en Dios. Cuando usted va a los libros de historia, de medicina, de idiomas antiguos, de lenguas muertas, cuando usted va a esos libros, usted se va a dar cuenta que va a haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Y en esta tarde yo quiero predicarle bajo este tema, siguiendo los pasos de Jesús. Tal vez usted ya ha escuchado alguna prédica con ese nombre, tal vez usted ya ha escuchado una que se parece, no lo sé, pero Dios en esta tarde le quiere hablar a usted a través de esta hermosa palabra la cual leemos, amén. Y le quiero dar lectura una vez más y dice de la siguiente forma: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y cuando miramos en lo natural, que es un fundamento, un ángulo, yo sé que todos ustedes lo tienen por entendido, que un fundamento en nuestros países, por ende nosotros lo conocemos, es fácil de identificarlo. Un fundamento viene a ser el cimiento de una casa, de una construcción. Y el cimiento de la casa se hace o se construye en base a los planes de esta casa. Si la casa va a ser de un piso y el que lo está construyendo sabe que va a ser de un piso, va a ser unos fundamentos pequeños que alcancen a abarcar y que tengan fuerza suficiente para sustentar una casa de un piso. Pero si la casa va a ser como se acostumbra en el Distrito Federal, no sé en provincia, pero en el Distrito Federal se acostumbra que usted compra un terrenito de 10 por 10 y levanta un edificio como de 5 pisos. Y ahí vive la mamá, vive los hijos, vive la nuera, vive el otro hijo y ahí en un pedacito chiquito. Yo no sé si usted ha visto construcciones de ese tipo, pero si usted las ha visto y usted alguna vez las vio en construcción, cuando están haciendo el cimiento es un cimiento grande, es un cimiento fuerte, es un fundamento que está preparado para lo que se le va a poner encima. ¿Por qué? Porque si el fundamento es pequeño, si el cimiento es pequeño y usted le pone 5 pisos, tarde que temprano no lo va a sostener y la construcción se va a venir abajo. La Biblia nos habla sobre el maestro, sobre Jesús hablando de este fundamento y nos dice que había un hombre, que había 2 hombres y uno puso su casa sobre la roca y uno lo puso sobre la arena. Es decir que uno tenía fundamento y el otro no tenía fundamento. Uno tenía un buen cimiento y el otro no tenía cimiento. Jesús nos habla de esta parábola y nos la pone muy simple y muchos de nosotros nos la imaginamos simple en nuestra cabeza, porque nos imaginamos un hombre, nos imaginamos la playa, nos imaginamos una casita chiquita en la arena, viene el agua y la tira, y nos imaginamos el otro hombre que tiene una casita chiquita sobre una roca chiquita y viene la tormenta, viene la tempestad y no la tira. Pero realmente lo que Jesús nos está diciendo es que la casa de ese hombre, el lugar donde mora su familia, el lugar donde están sus hijos, el lugar donde está su esposa, el lugar donde están sus pertenencias, donde está lo más valioso de él, está puesto sobre una roca que él sabe que no se va a mover. Pero construir sobre la roca es difícil. Construir sobre la roca cuesta trabajo. Construir sobre una roca no es nada fácil. Y cuando nos habla la Biblia exactamente de Jesús hablando de esta parábola y nos habla de esta roca, no es una roca como nosotros nos la imaginamos, una piedra en medio de la playa y nos imaginamos que el hombre puso así su casita y eso fue todo. No es así. La roca a la cual se está refiriendo es un peñasco. Y la referencia que él está haciendo es: el hombre que puso su casa sobre la roca tuvo que trabajar. Le costó trabajo, no fue que llegó y la puso y ya estuvo. Tuvo que perforar, tuvo que arraigarse, tuvo que afirmarse, tuvo que poner fuerza, tuvo que poner esfuerzo. Le costó trabajo cimentarse en la roca. Pero vio el fruto cuando vino la tormenta, vio el fruto cuando vino la tempestad, vio que cuando vino la tormenta y la tempestad, el trabajo que había realizado valía la pena. Sin embargo, el otro hombre, toda su casa, sus pertenencias, su familia, lo que más amaba, a él se le hizo fácil construir sobre la arena. Y cuando vino la tormenta, cuando vino los problemas, cuando vinieron las tempestades, entonces su casa fue deshecha. El construir o el estar fundamentado en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo, nos va a costar trabajo, no nos va a ser fácil. Si usted tenía por entendido que es fácil caminar con Dios, hoy déjeme decirle que no es fácil.
No es fácil tener que decirle a tu carne no. No es fácil tener que alejarte de cosas. No es fácil alejarte de amistades. No es fácil tener que hacer a un lado tu vida que antes vivías para entregársela a Cristo. No te va a ser fácil, pero en el día de la angustia, en el día de la desesperación, en el día del dolor, Cristo va a estar ahí para darte la sanidad. Cristo va a estar ahí para darte la solución. Cristo va a estar ahí para darte lo que tú estás esperando. Él tiene que ser nuestro fundamento. Él tiene que ser el fundamento principal de la vida de cada uno de nosotros. Porque hay gente que se está fundamentando en otras cosas. Se está fundamentando en historias que escucharon. Se están fundamentando en cosas que creyeron que alguien les dijo, que ni siquiera son verdades. Un día antes de entrar a Cristo, antes de llegar a Cristo, fui con un hermano, con mi hermano Santos. Y no éramos hermanos en aquel entonces. Y entonces me acuerdo que fuimos con uno de sus sobrinos y no conocíamos nada de Cristo. Y yo llegué y me senté en la cama y estaba viendo unas revistas de carros. Y vi que tenía muchas revistas de carros, de esas de las de Kroger. Y empecé a ver los carros. Yo nunca había visto una de esas revistas y decían $1,000 down. Y yo decía, están re baratos, $1,000. Yo pensaba, ¿no?, que costaban eso, $1,000. Y decía, $1,000, $1,000, todos decían así. Y entonces le pregunté al familiar de mi hermano Santos y le dije, oye, y todos estos carros cuestan eso. Y él me dijo, yo no sé si me estaba vacilando, pues yo no sabía. Me dijo, sí, están re baratos, deberías de comprarte uno. Y yo le dije, no, pues ¿para qué me compro carro? Yo no necesito un carro de esos tan lujosos. Y él me dijo, ¿no ves que la Biblia dice que a donde fueres, haz lo que vieres? Y entonces yo dije, pues si la Biblia lo dice, ¿no? Y nos fuimos a la casa. Este Santos me pasó a dejar a la casa y llegué, y usted sabe que Armando él ya conocía ya de la Biblia, ¿no? Y yo llego bien sabiondo y le digo, estábamos platicando, ¿no? Y de repente le digo, no, pues si la Biblia dice que a donde fueres, haz lo que vieres. Y él me dice, ¿tú estás loco? ¿Dónde escuchaste eso? Le digo, no, pues ahorita me dijo, el sobrino de Santos me dijo que así dice la Biblia. Es fácil que alguien venga y te diga algo de la palabra del Señor. Es fácil que alguien venga con ideas nuevas a tu casa, que venga con ideas nuevas a tu familia y de alguna forma te haga dudar, te haga creer en otras cosas. Pero si estás bien fundamentado en la roca de Cristo, si te has llenado de la presencia de Dios, si te has llenado del Espíritu Santo, entonces cuando vengan los mormones, cuando vengan los testigos de Jehová, cuando vengan aquellas sectas, tú les vas a poder decir, no, porque mi roca, porque mi fundamento está sobre la roca. Cristo es mi roca y mi salvación, y no temeré mal alguno cuando esté con él. No habrá peste ni tempestad ni nada que pueda venir contra mí, porque él es mi fortaleza. Entonces nuestros fundamentos tienen que estar bien puestos en Dios, amén. Y hoy en esta tarde, aunque hay muchos fundamentos en esta tarde en la palabra del Señor que han sido establecidos por Dios, yo le quiero hablar solamente de 3 en esta tarde, amén. Lo que Pablo está tratando de decir, lo que el escritor de esta carta está tratando de decir, porque a él se le está dando crédito a los apóstoles, a los profetas, y le están diciendo, no, pues es que los profetas, no, pues los apóstoles, no, pues Pablo, no, pues esto, y están dándole mucho crédito a ellos. Pero Pablo, usado con ese poder del Espíritu Santo y con la sabiduría que él tenía, dice, no, es que no son los apóstoles, no son los profetas, no soy yo, no somos los que hablamos, es Cristo nuestro fundamento. Y si quieres tener un buen fundamento, no te fundes en lo que dice el profeta, en lo que dice el apóstol, fúndate en lo que está en nuestro fundamento, que es Cristo. Ese es el que tiene que estar como fundamento sobre tu casa, sobre tu hogar. Y no es realmente que esté diciendo párate sobre Cristo. No es realmente que esté diciendo construye sobre Cristo. Es una manera literal de decir que lo mismo que hizo Cristo, tú tienes que hacer. Que Cristo sea tu ejemplo de vida. El primer fundamento del cual le quiero hablar en esta tarde, y le quiero recordar que el tema es siguiendo los pasos de Jesús, es la obediencia. Jesús fue un hombre obediente. Recuerde que él era Dios, 100% Dios, pero también era 100% hombre. Él fue un hombre obediente. Traía las citas para marcarlas hoy en esta tarde. Si usted quiere las citas después yo se las doy, pero vamos a parafrasear para ir un poco más rápido.
Jesús fue un hombre obediente hasta la muerte. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted sería obediente hasta la muerte? Que le dijeran, hoy tienes que morir por esas hermanas que no te caen bien, que hablan de ti todo el tiempo. Hoy tienes que dar tu vida. ¿Usted iría a la cruz del Calvario por ellas? Usted diría, pero usted va a ir por esos asesinos, por esos ladrones, por esos, usted va a ir a la cruz del Calvario. ¿Usted diría, iríamos? O más bien, nosotros iríamos. Difícilmente. Sin embargo, Jesús, cuando está en el monte de los olivos, cuando está delante del Padre orando, y ha dejado a los discípulos orando abajo en las orillas del monte, y él entra en la presencia de Dios, le dice al Señor, Señor, haz que pase esta copa de mí. Yo no quiero hacerlo, Señor, mi carne no quiere hacerlo, sé que voy a sufrir, sé que va a doler, no me hagas que lo haga. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Dios mandó un ángel para que lo fortaleciera. Sin embargo, dice la palabra del Señor que le dio la fortaleza para que fuera obediente. Aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos donde haya más problemas, donde haya más dificultades, Dios te va a dar lo que tú estás esperando cuando eres obediente. Si no eres obediente, no estés esperando que Dios haga un milagro en tu vida. Y tal vez suena cruel, tal vez suena duro, pero es así. No podemos ser desobedientes y esperar que papá y mamá nos digan, ay, eres bien desobediente, te voy a regalar un teléfono. No, usted va a tener lo que usted está buscando cuando usted es obediente. Si usted está caminando con Dios y aunque parezca difícil, y aunque parezca que no vale la pena, y aunque parezca que está caminando duro y que le está costando trabajo, que está en medio del desierto, que se le cierra una puerta aquí, que se le cierra la otra puerta, si usted es obediente, usted va a tener la fortaleza del Espíritu Santo. Dios le va a dar la fortaleza que usted está esperando. Dios le va a dar lo que usted está necesitando para seguir adelante. La primera cosa que tenemos que tener para poder seguir los pasos del Maestro es la obediencia, hermano. Y es difícil, porque a qué hombre se le puede decir, deja de tomar, deja de decir malas palabras, deja de escuchar esa clase de música, deja de hacer esto, aquello. Y el hombre va a decir, ay, bueno, sí, ya lo dejé de hacer. Cuesta trabajo ser obediente, cuesta trabajo que podamos encontrar la gloria de Dios, nos va a costar trabajo buscar la presencia de Dios, pero cuando la hallemos entonces vamos a hallar fortaleza. Cuando encontremos la presencia de Dios vamos a ver la gloria de nuestro Dios poderoso. Jesús fue un hombre obediente, por lo tanto nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de obediencia. Cuando nos fundamentamos en Cristo y ponemos nuestra obediencia en el Señor, Él nos va a fortalecer en medio de la angustia, en medio de la tempestad, en medio de los problemas. ¿Sabe por qué? Yo me preguntaba por qué el maestro, cuando los discípulos se suben a la barca y el maestro se queda en las orillas, y vienen los discípulos, se suben a la barca, y cuando van cruzando aquel mar y la barca se empieza a mover, ¿por qué el maestro viene caminando sobre las aguas? Yo me preguntaba, Señor, ¿no era fácil que tú desde la orilla que los conocías, con todo tu poder, con toda tu gloria, con todo lo que tú eras como Dios, les hubieras hablado desde ahí y tu voz hubiera llegado hasta aquel lugar donde ellos estaban y ellos hubieran podido entender que tú estabas deteniendo la tormenta? ¿No hubiera sido más fácil? Sin embargo, lo que Jesús hace es que camina sobre las aguas y se les aparece. Pero aquí está lo importante. Porque estos hombres tuvieron que llegar a ese momento. Si usted se da cuenta, cuando comienza esa lectura, dice que Él les dijo, vayan y crucen y los miraré del otro lado. Los veré del otro lado. Estaré con ustedes del otro lado. Sin embargo, los hombres no se quedaron como diciendo, no, Señor, pues te vamos a esperar aquí, Señor, mira, vamos a estar aquí contigo y después nos vamos todos juntos. No, ellos se fueron, hicieron lo que Dios les dijo. Y en el camino Él no les dijo, va a ser fácil que crucen. ¿Usted cree que no conocían ese mar? Ellos lo conocían. Sabían cómo llegar rápido, sabían en dónde había piedras, sabían dónde se iban a encontrar el tráfico marítimo en aquel entonces. Sabían cómo estaba ese mar, ellos eran pescadores. Sin embargo, se encuentran con una dificultad que ellos no pueden controlar. Pero como ellos obedecieron al maestro, el maestro estuvo ahí cuando ellos tuvieron necesidad de que Él estuviera ahí. En medio de tu angustia, de tu dificultad, como Dios sabe que tú eres obediente, Dios va a mandar ángeles, Dios va a mandar a alguien, Dios se va a manifestar de alguna forma, Dios se va a glorificar de alguna forma para que la respuesta que estás esperando llegue a tiempo y fuera de tiempo.
La obediencia va a traer fortaleza, va a traer bendición a tu vida. Esa es la primera cosa que necesitamos tener para poder seguir los pasos del Maestro. La segunda cosa que necesitamos tener en esta tarde para seguir los pasos del Maestro es la unidad. Amén. Y la unidad es una parte muy importante. Y yo les hablaba a mis hermanos ahí en el Betel de la unidad hace 2 semanas atrás. Y les hablaba de esto porque es importante, porque en la unidad Dios va a cumplir su promesa. Dile a tu hermano, en la unidad Dios va a cumplir su promesa. Dice el libro de Josué, un poquito en el principio lo conocemos todo porque quien no conoce, esfuérzate y sé valiente, amén. Josué 1:13 me parece que es, dice de la siguiente forma, es un poquito más adelante, sí, el 13 dice, el 14, versículo 12 dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra de Moisés, siervos de Jehová. Os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Esa es la historia de Josué antes de cruzar el Jordán. Y cuando usted lee la historia un poco más atrás, usted se va a dar cuenta que Moisés le da la tierra a Manasés y a otras dos, a las tribus 3 más pequeñas, les da su tierra atrás del Jordán. Sin embargo, viene palabra de Jehová a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y eso es importante, esforzarse y ser valiente es muy importante. Pero si no hay unidad, no importa cuánto esfuerzo hagas. No importa cuánto intentes, no importa cuán valiente seas. Si no hay unidad en lo que estás haciendo, si no hay unidad en tu ministerio, si no hay unidad en tu casa, si no hay unidad dentro de la iglesia, entonces va a haber dificultades. Entonces lo que Dios te ha prometido no va a llegar. Es cuando llega la unidad que Dios se va a glorificar en una forma poderosa. Por eso es que aunque los madianitas, que aunque los gaditas, los rubenitas y la media tribu de Manasés ya tenía su promesa, ya habían recibido lo que ellos necesitaban. Ellos no necesitaban ir a cruzar el Jordán, no necesitaban ir a pelear por la promesa de los otros. Sin embargo, Josué viene y les dice, acuérdense de Jehová, acuérdense que ya les dio su promesa, pero para que todos podamos tener la promesa de Dios, tenemos que permanecer unidos, tenemos que luchar hombro con hombro, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, tenemos que ser mejores día con día, tenemos que tener unidad entre nosotros. Amén. Porque sabe, es muy fácil decir vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero si no hay unidad, si no estamos unidos, no se va a poder llevar a cabo. Y dice el versículo un poco más adelante, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Cuando hay unidad en medio de la casa de Dios, cuando hay unidad en medio de tu familia, en medio de tu ministerio, todas las promesas de Dios se van a cumplir. Cuando usted termina de leer el libro de Josué, usted se va a dar cuenta que de todas las peleas que tuvieron, no perdieron ninguna. Lea el libro de Josué y mencióneme, búsqueme una pelea que ellos hayan perdido. Estuvieron cerca, parecía como que no la iban a hacer. Parecía que iban a perder, parecía que tenían todo en su contra, pero cuando Dios está con uno, cuando Dios está contigo, cuando Dios está con tu casa, cuando Dios está con lo que tú estás haciendo en medio de la unidad de su pueblo, entonces el poder de Dios se manifiesta. Y aunque esté todo en contra, aunque esté todo contra ti, la gloria de Dios va a resplandecer sobre tu vida, la gloria de Dios se va a manifestar sobre tu casa.
pero tiene que haber unidad. Jesús fue un hombre que para poder caminar como Jesús o con el Maestro, tenemos que entender que Jesús fue un hombre de unidad. Usted nunca lo miró solo. Usted nunca lo vio diciéndole a los discípulos: váyanse para allá, no necesito que estén conmigo. Siempre estaba rodeado de gente. Es más, él fue el mismo que dijo: mi Padre y yo uno solo somos. Dios es un Dios, nuestro Maestro Jesús es un Dios de unidad. Un Dios que pide que seamos unidos para poder alcanzar la promesa de Dios en nuestra vida. No podemos hacerla a un lado y decir: yo lo voy a lograr yo solo lo puedo alcanzar. Es a través de la unidad que vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Y la tercera cosa, la cual necesitamos para poder seguir los pasos del Maestro, es poder tener autoridad. Recuerda que le estoy hablando de 3 cosas solamente, pero no quiere decir que solamente son 3. Ahí usted podrá estudiar un poco más y usted dirá: bueno, sí estaba la obediencia, pero también había algo más, y había esto y había aquello. Solamente le estoy mencionando 3. La obediencia, que va a hacer que tengas el respaldo, la fortaleza de Dios. La unidad, que va a hacer que la promesa de Dios se cumpla sobre tu vida. Y la autoridad que necesitas para ejercer fe sobre los demás. Hay algo importante que necesitamos entender hoy en día. Nuestro Dios es un Dios de autoridad, y lo que Él dice se lleva a cabo, queramos o no queramos. Ahora, los que no tenemos autoridad muchas de las veces somos nosotros. Puedes orar, puedes desgañotarte, puedes gritar, puedes dar vueltas, puedes hacer lo que tú quieras, pero si no hay autoridad, nada va a suceder. Por eso es necesario que mientras vamos siguiendo los pasos del Maestro, busquemos tener la autoridad que Cristo tuvo cuando estuvo en la tierra, y la autoridad que sigue teniendo aún en estos días. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 17 que había un joven lunático, y el Padre vino a los apóstoles, a los que estaban con Jesús, y les pidió que oraran por este varón, por este hijo. Y cuando vienen los apóstoles y oran por él, sorpresivamente nada sucede. Sigue echándose al mar, sigue echándose al fuego, sigue tratando de matarse, sigue haciendo lo que sabía hacer o lo que el demonio hacía, manifestaba en él, y nada sucede en su vida. Y eran los apóstoles los que venían caminando con el Maestro durante 3 años y medio, 3 años caminando con el Maestro. Se les había dado autoridad, Dios les había hablado, Jesús les había enseñado, sabían la palabra del Señor. Pero cuando oraron por este joven lunático, nada sucedió. Sin embargo, cuando llega al Maestro, cuando llega Jesús delante del hombre, le dice: ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Y estoy parafraseando. Dice la palabra que el hombre se le acerca y dice: traje a mi hijo que es lunático, traje a mi hijo que tiene necesidad, pero tus apóstoles, los hombres que andan contigo, ya oraron por él y nada aconteció. Y seguramente el hombre estaba perdiendo ya toda la esperanza que tenía, porque ya se le estaba agotando el tiempo. El joven seguía de mal en mal, de peor en peor. Pero cuando llegó Jesús, con la autoridad con la autoridad que siempre lo acompañaba a él, le dijo a los hombres de poca fe: tráeme a tu hijo, tráeme al que necesita el milagro, tráeme a aquel que necesita el favor, tráeme a aquel que está buscando la sanidad. Y dice la palabra del Señor que reprendió entonces al demonio que el joven tenía, y el joven, ¿qué fue? Fue libre. Usted y yo, cuando seguimos los pasos del Maestro, cuando somos gente obediente, que somos gente unida, Dios va a depositar una autoridad sobre cada uno de nosotros. Pero lo va a hacer solamente a través de la obediencia, lo va a hacer solamente a través de la unidad, lo va a hacer solamente cuando estemos de acuerdo en algo. No dice su palabra: si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, esto será hecho. Si 2 o 3 están buscando mi presencia en mi nombre, no estaré yo ahí. Y cuando estamos unidos, aunque seamos 3, aunque seamos 2, Dios cumplirá su propósito en nosotros.
Tres fundamentos que necesitamos tener en nuestra vida es la obediencia, la unidad y la autoridad. Porque cuando tenemos la obediencia va a traer la unidad. Y la obediencia y la unidad va a traer la autoridad que usted y yo estamos necesitando para que la gente que necesita milagros en este lugar obtenga el milagro que está buscando. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que la gente viene y ve que no pasa nada y no regresa. Pero cuando hay unidad, cuando hay obediencia, cuando buscamos la presencia del Señor, cuando nos fundamentamos sobre la roca, entonces viene la autoridad sobre nuestra vida y entonces declaramos su palabra y entonces creemos en los milagros y entonces declaramos que habrá libertad y la libertad va a llegar sobre aquel que la está buscando y la iglesia va a ser bendecida y la iglesia va a ser llena de gente que está buscando cosas del Maestro, porque estamos fundamentados sobre el Maestro. Yo tengo ya para terminar, tengo una compañera de trabajo que ella tiene 67 años y trabajando, yo trabajo. Y es una abuelita bien simpática, se llama Mary. Y yo le digo María. Y está así chiquitita. Y llega y siempre que llega me abraza y me dice Eduardo. Y yo le pregunto siempre, ¿cómo estás, María? Y me dice, bien, pero ¿qué crees? Tiene 3 hijas. 2 de ellas tienen cáncer. Y el esposo de una de ellas tiene cáncer. A una de ellas ya le extirparon la mitad del estómago. La otra está en quimioterapia. Y tiene más hijos, pero estas 2 mujeres y el yerno de ella están muy mal. Entonces siempre que llega yo le digo, ¿cómo están tus hijas y tu yerno? Y me empieza a decir el diagnóstico del doctor y dice ahora están en una casa de enfermería, de enfermeras, y me empieza a decir lo mal que siempre están. Y yo siempre le digo, Mary, yo voy a orar por ti, voy a orar por tus hijas. Hoy vamos a tener, casi siempre por lo regular me lo encuentro los miércoles del Betel. Entonces le digo, hoy vamos a orar por ti, Mary. Y ella me dice, ay, gracias, Eduardo. La cuestión fue que hace un par de meses atrás ella estaba bien ansiosa y vino y me abrazó y me dijo, Eduardo, por fin voy a ir a Europa. Iba a ir. ¿Sabe a qué iba a ir a Europa? Hay una historia de 3 o 4 niñas que hace muchos años se encontraron un ángel y el ángel les dijo, no sé, los misterios es de una virgen, los misterios de una virgen, no sé realmente cuál es. Hay tantas hoy en día que no sé cuál es. Pero ella iba a ir a Europa, al lugar donde se apareció esta virgen y les dio los misterios a estas niñas. Y ella se iba a gastar $4,500 en el boleto de avión. Y en el lugar donde se iba a quedar, se iba a gastar, en el trayecto que iba a estar, $3,000 en la estancia que iba a estar para sus gastos. $7,500 se iba a gastar ella solamente para ir a ver la historia o a ir a ver la Virgen, no sé realmente, no recuerdo cuál es. Y yo le dije, ¿tú vas a gastar todo eso? Y me dijo, sí. Y yo le dije, Mary, pero nosotros estamos orando por ti, tú no te preocupes. Me dijo, sí, yo sé que tú estás orando y te lo agradezco mucho. Pero yo creo que esta aparición o esta Virgen me va a ayudar. Y le digo, Mary, pero nosotros estamos orando gratis por ti y le estamos orando al Dios poderoso, al Dios que puede hacer milagros. Y ella me dijo, no, sí, yo creo, dice, yo creo que sí puedes pasar un milagro, pero pues yo quiero ir a ver, casi que me dijo, yo quiero ir a sacarme la espinita. Y cuando regresó, le dije, ¿qué pasó? ¿Ya se aliviaron tus hijas? Me dijo, no, dice, pero está bien bonito por allá. Y yo me quedé pensando, wow, se gastó todo ese dinero, fue a darse la vuelta por allá, hizo o deshizo, yo no lo sé, pero ella se gastó todo ese dinero. Y yo dije, Señor, ¿y qué hay de mí? ¿Dónde está la autoridad que tú dijiste que impondríamos manos sobre el enfermo y sanaría? Y yo he visto la gloria de Dios. Yo he visto gente enferma levantarse. Yo he visto gente que ya no tiene, que ya los declaran muertos y los he visto levantarse en esta iglesia. Pero y en ese momento llegó un momento de frustración a mi vida y dije, ¿por qué es que estoy orando por ellas? ¿Por qué estoy orando por esta mujer y nada está pasando?
Y entonces me puse a pensar, y eso es en esta tarde tal vez el punto de partida de lo que le estoy hablando. ¿Será que somos obedientes con el Señor a como tenemos que ser? ¿Será que somos unánimes dentro de la iglesia, dentro de nuestro ministerio, dentro de nuestro hogar, como debe de ser? ¿Será que estamos buscando que la autoridad de Dios venga sobre nosotros? ¿O solamente estamos viniendo para mirar a los hermanos alrededor, para ver quién canta bien, quién canta mal, para ver si estamos, cuántos somos, si ya creció la iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder seguir los pasos del maestro? Donde el maestro ponía su pie, la vida de alguien era cambiada. Donde el maestro ponía su pie, las tierras eran sanadas. Donde el maestro ponía su pie, algo sobrenatural tenía que pasar. Y nosotros estamos caminando y seguramente se nos ha olvidado poner nuestra mirada en el blanco perfecto, como dijo Pablo. O tal vez estamos siguiendo otras cosas y se nos ha olvidado que tenemos que seguir al invisible, al poderoso, al Dios grande, al Dios fuerte, al que tiene autoridad, al que detiene las tormentas, al que abre los mares, al que sana al leproso, al que da vista al ciego. Tal vez se nos ha olvidado que Él puede hacer todo eso. Y por eso, aunque caminamos y caminamos y caminamos, nada está sucediendo. Pero si tenemos en cuenta que nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios poderoso, entonces vamos a tener la autoridad de que Dios nos pueda permitir ver que los ciegos recuperen la vista, que Dios nos permita ver que los paralíticos se levanten. Si seguimos buscando al blanco perfecto, vamos a alcanzar los milagros que la gente a nuestro alrededor está necesitando. Y no vamos lejos, ponte a analizar a tus vecinos. Y te aseguro que más de 5 vecinos que tengas, más de 3 necesitan un milagro. Y ahí estás tú, ahí estamos nosotros y no está pasando nada. Tenemos que seguir los pasos del maestro, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser unidos, tenemos que tener la autoridad del Dios grande y poderoso sobre nuestra vida. Eso es lo único que va a cambiar nuestro alrededor, nuestro entorno, la gente que está buscando, la gente que está necesitando. Necesitamos que el maestro se manifieste en nosotros y para eso solamente podemos seguirlo a Él. Para eso solamente podemos hacer lo que Él hizo. Para eso solamente debemos de hacer lo que Él declaró. Y si cada uno de nosotros hacemos conforme a esto, entonces vamos a mirar la gloria de Dios. Amén.